Ya, el tema de hoy, entonces, es el estudio de la materia grasa del chocolate y del chocolate. Entonces yo les voy a compartir esta, se la voy a mandar, pero esta presentación yo la voy a subir una semana y después la voy a bajar, ¿ya? Cuando estén pendientes yo la subo, que yo la suba, ustedes la bajan, como que no quiere la cosa a su computador, porque después en unos días más yo la voy a retirar, ¿ya? No la voy a dejar en la plataforma por siempre. Ya, están viendo la pantalla entonces y vamos a ir al proceso de fabricación de chocolate Nestlé, ¿ya? Justo Nestlé. Entonces, primero que nada, el chocolate es un término bastante antiguo de América que significa agua espumosa, eh, desarrollada por los Olmecas. Y los árboles de cacao eran cultivados obviamente mucho antes que llegaran los europeos. Eh, Más que hablar de descubrimiento, eh, América embarró cuando llegaron los europeos a América, ¿cierto? Eran sanos y puros y saludables y los europeos llegaron a ser puros estropicios. Bueno, y esta bebida se obtenía de las vainas de cacao, de las cuales se sacaban las semillas, se secaban al sol, se tostaban y se resquebrajaban y se molían entre piedras calientes. Los olmecas y aztecas tomaban esta bebida en agua simplemente, en agua fría o en agua caliente. No existía la leche verde. Ya en los 1700 ya los europeos mezclaron eh, con leche, con huevos, incluso vino, frutos, ¿eh? Y empezaron a desarrollar el chocolate. Se dice que los suizos fueron los que inventaron el chocolate con leche en Suiza. Y desde el momento que le agregaron leche y azúcar, fue un producto muy exitoso, a la par con el tabaco. Fíjense, chocolate y tabaco, y café. Todo eso venía de América. Bueno, y en 1875, Peter desarrolló el chocolate en Suiza y como era amigo de Henry Nestlé, Nestlé es un apellido, si acaso, fue decisivo en el desarrollo del chocolate. De hecho, Nestlé fue desarrollando en Europa rápidamente los chocolates, aunque en Suiza, aunque el chocolate Nestlé sea más bien de una calidad estándar. El chocolate Nestlé no es de alto estándar en Europa, es de calidad media, no más, ¿eh? Y Lindt, otro famoso fabricante de chocolate, ¿cierto? Hasta hoy, el día de hoy. Eh, el chocolate tratado, macerado, fermentado, se producía una mejor calidad. El conchado, de hecho, es un tratamiento que se le da en caliente durante harto tiempo, donde se desarrollan los sabores característicos del chocolate y se eliminan aromas muy fuertes, ásperos. Bueno, los ingredientes principales, como vemos, es el cacao, del árbol del cacao. Tiene unas vainas grandes y de las cuales se rompen las vainas y se sacan las semillas, ¿no? Con forma de riñón. Y esas son la materia prima. No directa porque como vamos a ver, las semillas de cacao se fermentan, se secan, se tuestan, tienen varios tratamientos previos antes de llegar y moler, ¿no? Y los productores, obviamente, de los de cacao, donde están los árboles, son de Centroamérica, especialmente Ecuador, que es un muy buen productor de cacao de alta calidad, bastante frutal. Y Brasil. Brasil fue el productor más importante en América, pero hoy en día está en retroceso, está en recuperación de la muerte de muchos de sus árboles. El que la lleva es de Ecuador, también Trinidad y Tobago, también Perú, hasta Bolivia. ¿Te fijas? Perú tiene, bueno,
por el norte tenemos Centroamérica completa y México. Incluso en el norte ya de Argentina hay plantaciones de cacao, ¿no? Pero la calidad del chocolate de Argentina no es por su árbol, es por su proceso. Bueno, el cacao se basa en obtener las semillas, en las cuales se libera el grano de cacao, se mata el grano porque eso es una fermentación que se hace por varios días, se produce pardeamiento, se transforma el sabor, porque si usted mastica las semillas de cacao son absolutamente amargas, incomibles. ¿Eh? Bueno, la fermentación va a producir, por levadura y por bacterias, va a producir sabores frutales, apacigua el sabor y el aroma, desarrolla el aroma característico. Luego de la fermentación viene el proceso de secado, en que lo que importa es que no vayan a crecer hongos. Es el gran peligro de en los cacaos de baja calidad, en que se descuida la fermentación y el secado, y en el fondo lo fermentan y crecen hongos, y después lo secan con los hongos secos, y se liberan la micotoxina, que quedan impregnadas en la semilla. Entonces, el secado puede ser al sol natural, en grandes terraplenes o lisa y llanamente arriba de los techos también, en los productores pequeños y arriba de los techos. ¿Eh? O bien, ahí como tienen en el campo, secándose, pero ese es un problema porque ahí hay contaminación con excrementos de roedores, pájaros, perros, gatos, trabajadores que pisotean libremente la semilla. El natural es bueno, pero contaminado. Y el artificial se da en secadores automatizados, en bandas de transporte o secado en estufa especial, en cámara. Luego, en que ya se secó, viene el tostado. El tostado se da en tostadores artesanales, es decir, donde se quema madera y se tuesta. Entonces ahí pueden adquirir algunos sabores por el humo. Pero también el tostado es industrial, en tostadores. Ahí se generan sabores y aromas por las reacciones de pardeamiento de Maillard, pardeamiento no enzimático, pardeamiento enzimático, reacciones de caramelización, porque algo de azúcar tiene la semilla. Entonces, hay coloraciones y pardeamiento enzimático o no enzimático que desarrollan los sabores característicos. También hay alcalinización con carbonato de potasio, sodio, entonces eso neutraliza un poco la acidez en exceso que puede haber por el proceso de fermentación. El álcali también, agregado de base, también cambia el color. Entonces, se puede variar el color, porque el color, el tinte de color también es un atributo del chocolate. Bueno, desde que tenemos el fruto, la fruta, esta es la fruta, estas grandes vainas, tienen la semilla, y esto en el proceso industrial se va a ir generando por un prensado, que ya vamos a ver, el llamado licor de cacao, que también se llama masa de cacao. Entonces, se prensa la harina de cacao, se muele y se prensa y se obtiene de esa masa que se libera la manteca. Acá no se libera agua porque esto está seco. Se libera la manteca de cacao. Y ese licor rico en manteca se somete a un prensado que libera cierta masa grasa, y esa masa grasa se prensa hasta obtener la manteca de cacao purificada. Se pasa por tamiz, por filtro, la manteca de cacao líquida.
a mayores temperaturas. Y producto del proceso de prensado del licor de cacao, este es el residuo de la prensa. Esta es una prensa que deja como una tortita prensada porque por la orilla se sale toda la manteca. Y queda esta torta de cacao porque tiene forma de torta, muy prensada, apretada, y que contiene los sólidos del cacao y también tiene restos de la manteca, porque no se saca toda la manteca. Todavía tiene manteca residual. ¿Ya? Esto es, esta torta tiene almidones, fíjese, tiene almidones, tiene materias colorantes, tiene proteína, tiene sales, importante, por ejemplo, potasio. El cacao es una fuente importante de potasio, magnesio también, tiene polifenoles, amargo, algo de carbohidrato disponible, ¿sí? Como toda semilla. Esta torta, si usted la prueba, es amarguísima, incomible, ¿eh? Y no tiene el sabor a chocolate que uno esperaría. Ese sabor a chocolate se genera después, ¿eh? Bueno, y de ahí se hace un cacao en polvo y este se puede ir refinando. Vamos a admitir a Paloma. Ahí. Se obtiene el llamado cacao en polvo, que es la torta de cacao molida hasta cierto grado de micronización, es decir, de los micrones del tamaño de las micropartículas. Es el cacao en polvo en bruto. ¿Eh? En bruto. ¿Eh? Si usted prueba esto, es amargo, amarguísimo. Tiene ya algo, si está ya refinado, estacionado que se deja algunos días para que se vayan eliminando aromas muy fuertes, volátiles muy fuertes de sabor y aroma. Esto es el cacao en polvo en bruto, no ese cacao que venden en el supermercado. Y esto viene a ser una materia prima. El cacao en polvo, las tortas y la manteca de cacao. Estos productos siguen después un proceso de purificación, separación de cristales de grasa. Esta manteca es bruta, no es la manteca que llega a Nestlé. Bueno, el procesado, como tenemos ahí, el grano, esto es lo mismo, y se fermenta, se lava, se tuesta, y se obtienen estas semillas que se le llama nib, que es como decir una semilla en bruto, ya procesada. Se prensa, se pasa por prensa, y se obtiene el licor de cacao, este de arriba, el licor de cacao. ¿Eh? No es chocolate. El licor de cacao tiene alto porcentaje de grasa o manteca de cacao y el resto son sólidos de cacao, entre los cuales hay proteínas, almidones, fibra, minerales y algo de azúcar. Se prensa y, como dijimos, se obtiene el cacao en polvo con más o menos 90% de sólido de cacao y algo residual de manteca. Perdón, y el otro componente es la manteca. ¿Sí? Cacao podría tener hasta 15 o más de manteca de cacao. ¿Sí? Estos son materiales en bruto todavía. ¿Sí? La manteca, perdón, del licor de cacao, entonces ahí se bombea en la práctica, se bombea, esto es de laboratorio, se bombea este licor de cacao a una prensa hidráulica y en el prensado se va a liberar la manteca de cacao. Entonces, esta manteca en bruto es la manteca natural, pero después pasa por proceso de desodorización, porque el sabor no es muy agradable. Se desodoriza y se refina para extraerle ciertos cristales que no le dan buen punto de fusión. ¿No? Se refina. Bueno, la torta, me remito atrás,
esta torta del prensado se tritura, ¿ya? Se tritura. A Nestlé llegan unos panes así de cacao prensado y también ya chocolate en bruto con manteca. Son como de 50 por 70 y así altos, son como unos ladrillos, le llaman ellos. ¿Sí? Y esa es la materia prima de Costa de Marfil para la obtención del chocolate Nestlé. ¿Sí? Es como un ladrillo de grandote. Eso pasa a un triturador. La batería me está molestando la batería. Ahí sí. Entonces, la torta triturada, si se me caen las señales porque se me fue la batería, pero tengo un problema de conexión. Voy a cortar mi video yo, pero no puedo detener el video mío. Ya. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ya, es que tengo problemas con el conector de la batería y la batería, así que si se llegara a cortar yo le aviso por si acaso, ¿ya? Pero hasta el momento, sí, de nuevo se cortó. Ya, ahí está. Entonces, esta torta triturada se utiliza, se aplica como un aditivo que le va a dar un chocolate oscuro, un chocolate, ya no puedo decir chocolate negro, pero en todas partes se llama chocolate negro, con contenidos de cacao altos. Estos chocolates que son llamados bitter, el chocolate oscuro o chocolate negro o chocolate bitter es lo mismo, ¿no? Que tienen contenido de cacao alto. Hay incluso unos chocolates hasta con 85% de cacao, chocolates muy amargos. Se me está cayendo la batería. Yo todavía. Bueno, y esto se muele, se procesa, se obtiene cacao en polvo. Estoy con problema con la batería. Bueno, el otro componente del chocolate ya procesado, no cacao en bruto, son el azúcar cristal de caña de azúcar o de remolacha, que tiene como 97-99% de sacarosa. Bueno, entonces los chocolates se usa este azúcar de caña o remolacha, generalmente de caña ahora porque en Chile ya no se produce azúcar de remolacha porque salía muy caro. Entonces se compra azúcar barato de caña, con trabajadores totalmente desprotegidos y mal pagados, por si acaso. Y de gránulo mediano no se usa, de gránulo muy grueso porque se integra poco en la mezcla, ni tampoco el azúcar flor de gránulo muy fino porque tiende a aumentar demasiado la viscosidad. Entonces, tamaño de partícula 0,5 a 1,25 mililitros, ¿no? La fermentación en el proceso del cacao que dijimos lleva 2 a 9 días, ¿cierto? Produce varias transformaciones. Ya lo hemos visto. Ya vimos el secado, el tostado. En el chocolate de leche, ¿ya?
que algunos dicen que el chocolate de verdad es el chocolate sin leche, ¿no? Que ese fue un invento de los suizos, ¿no? Los puristas del chocolate dicen ahí, solo un chocolate y no lleva leche. Esa es una aberración que hicieron, ¿no? Bueno, se utiliza la leche fresca originalmente. Hoy día no, porque no se usa leche fresca, se usa leche en polvo, en muchos casos. Entonces, de cierta calidad, ¿no? De acuerdo a la raza de vacuno, el estado de lactancia, la edad, ese es un tema del productor de la leche. Y bueno, la leche actúa como un agregado de sabor, aroma, integración, emulsificación de la mezcla, sabor cremoso, sabor lácteo, que se integra muy bien con el chocolate, el sabor lácteo, ¿eh? Si se usa leche en polvo, va a ser proveniente de un proceso de secado en torre, ¿estamos? Donde se ingresa una lluvia fina de leche y contracorriente hay una corriente de aire calefaccionado estéril. Entonces, 70-75 grados. Entonces, esa temperatura, ya a la salida logran pasteurizar la leche, ¿no? La leche en polvo obtenida lleva 3 a 5% de agua residual y luego, bueno, finalmente secada, 3-4%. Bueno, hay otro proceso, pero yo voy a ir rápido porque el tema no es la leche aquí, ¿eh? También se usa el secado por laminado, en que la leche pasa por rodillos que tienen cierta temperatura, ¿no? Donde entra el concentrado de leche ya previo, se evapora el agua en el rodillo y quedan como laminillas de leche seca, ¿no? Ese es otro proceso. Otro componente que lleva el chocolate, que también son optativos, el preferido es la vainilla. Es decir, el chocolate con leche en el mundo casi siempre tiene vainilla, y si no tiene vainilla se encontraría raro. Entonces, como el estándar, la vainilla. Pero se pueden usar otros condimentos, canela, clavo, pimienta, nuez moscada, cardamomo. Pero si usted me dice el chocolate Nestlé tiene vainilla, en realidad es vainillina, ¿no? Que el componente esencial químico, no es vainilla de vaina del fruto, ¿no? Eso saldría muy caro. Se usa el extracto de vainilla. Bueno, ahí está, la vainilla que se obtiene por transformación de sustancias naturales o por medios sintéticos. Entonces, la vainillina es natural, vainillina, pero si se dice saborizante o aromatizante vainilla, generalmente por medio sintético. El chocolate barato usa el saborizante vainilla sintético. Y el chocolate más caro utiliza la vainilla derivada por extracción de la vaina de vainilla. Ahí dice, pues, la vainilla sintética no tiene la finura y el aroma redondo como el de la cápsula aromática de vainilla, pero sí sirve para condimentar el chocolate. Entre paréntesis, el chocolate barato, ¿no? El Nicolo, estos chocolates Fruna, cuestiones que no son chocolate, ¿no? Bueno, ahí está, pues dice, los condimentos, cuando habla de condimentos, son extraídos de las plantas, es decir, vainas, semillas de la planta, ¿no? Y también aromas que se producen por medio de procesos físicos. Se extrae el aceite de vainillina, por ejemplo, eso es caro. O simplemente se agrega la vainilla sintética, ¿no? Para chocolate barato, como les dije. O sea, chocolate barato es todo esto que venden en el metro, ¿no? Ese chocolate, como dice uno, para la patada y el combo, ¿no? Una tableta de chocolate por 1.000 pesos
En Europa se la tiran por la cabeza, ¿no? En Suiza sería una basura. Una barra de chocolate de 100 gramos por 1.000 pesos, dicen, esa cuestión no es chocolate. Para nosotros sí. Bueno, y a veces, y cada vez más, se está sustituyendo la manteca de cacao, porque la manteca es la que da el carácter de solidificación, emulsificación, mezcla de los ingredientes. El componente más caro es la manteca de cacao, y cada vez más se ha ido reemplazando por otras materias grasas que se le llama reemplazantes de grasa o reemplazadores de grasa. La manteca de cacao es lo más caro, ¿no? Entonces muchos tratan de no agregarle manteca de cacao, le podrían agregar incluso hasta manteca vegetal hidrogenada en los chocolates muy baratos. Bueno, hay dos tipos en los cuales se aplica un tratamiento térmico llamado temperado. El temperado es un tratamiento de calefacción o de calor que se le da en recipiente, que ya vamos a ver, son ciclos de calor, para distintos chocolates. Por ejemplo, en el chocolate donde es necesario es el temperado, son las tabletas macizas, el chocolate de barra, la tableta maciza de chocolate y las tabletas con relleno. ¿Ubica esto los Capri? Esas son tabletas rellenas. Y lo otro también el chocolate relleno, los pralinés, que es con crema, puede ser crema nougat, crema de almendra. Los cuerpos huecos, que son estos que ya vamos a ver, que es como una esferita que va rellena con una salsa. Masas de recubrimiento, por ejemplo, esta chocolate para recubrir la negrita y pues ya dije negrita, sí, la choquita tengo que decir ahora. La choquita, la negrita, y para recubrir el Super 8. Yo la otra vez hacía una broma, yo hacía la broma que decía, mira, al Super 8 y a la negrita le van a cambiar el nombre, y ese es el chocolate que más venden las personas de color en los paraderos, ¿sí o no? Es como triste que muchos centroamericanos vengan a Chile a vender chocolates para poder comer, chocolate en la calle para poder comer diariamente. Eso sí que es maltrato, ¿verdad? No el nombre en sí. Eso es maltrato, que tengan que morirse de hambre, que no accedan al sistema de salud como todos los chilenos. Eso es discriminación. Bueno, entonces, y para elaboración de otros compuestos, por ejemplo, esto es reemplazante de manteca de cacao, componente barato, o sustituto. Esto significa, el reemplazante son materias grasas no láuricas, es decir, puede ser palmítica, las láuricas son ácidos grasos de cadena corta, tienden a ser más fluidos. Y los sustitutos de manteca de cacao, con ácidos grasos como el láurico, que es corto, de 8 carbonos, le da un comportamiento similar, ¿no?, a la manteca de cacao. Entonces, las no láuricas vienen a ser el aceite de soya, el palmiste. El palmiste está presente en las mantecas comunes y en las margarinas de panadería, que son medias de alto punto de fusión. Aceite de maravilla o girasol, porque tienen mayor contenido de otros ácidos grasos que no son láuricos. Y el aceite de coco y el palmiste, que tiene mayor porcentaje de ácido láurico, por eso se le llaman mantecas o grasas láuricas. Entonces, por ejemplo,
Las no láuricas se usan para repostería. El chocolate ese que se le agrega a las tortas. Qué rico es comerse una tortita, ¿cierto? Una tortita recubierta con una capita dura de chocolate. Y para las barritas, todas estas barritas que son de chocolate barato, una barrita, por ejemplo, tipo Snickers, recubierta con chocolate. Esa es una materia grasa que no es chocolate. Si no tiene manteca de cacao, no se le puede llamar chocolate. Se le va a llamar golosina con sabor de chocolate. Es una gran diferencia. Estos chocolates de la micro con de cobertura y todo. ¿Conocen estos los cubanitos? Que es como marmelo chiquitito recubierto de chocolate, los cubanitos y similares que venden, los oba-oba, ¿los conocen esas cosas? Sí, profe. Eso, pues. Esa se refiere a barrita, o sea, una materia grasa que contiene cacao, pero como no contiene manteca de cacao, no es chocolate. Ese es el peor chocolate que puede haber. Otras barritas chiquititas, esto que yo le digo, estos chocolates que en el almacén es para dar vueltos, esos chocolates que vienen en bolsas grandes, son puros chocolates chiquititos, baratos. Es una mugre, eso es como una manteca con cacao, leche y azúcar. Una mugre. No son chocolates, son golosinas con sabor chocolate. Bueno, y las que son CBS, con sustituto, se sustituye la manteca del cacao. Por ejemplo, tabletas macizas de chocolate barato. El chocolate para recubrir helado. El chocolate de los megas, de los chocolitos, de los helados con cobertura de chocolate. Ese no es chocolate, porque la manteca de cacao ha sido reemplazada por otra materia grasa que tiene un punto de fusión similar. Parece chocolate, pero no lo es. Para barritas, para recubrir barritas, por ejemplo, hay como unas sustancias que vienen recubiertas con chocolate, pero es chocolate de mentira, con reemplazante o con sustituto de grasa. O sea, el único chocolate que uno reconoce como chocolate es que tiene que decir manteca de cacao. Si no dice manteca de cacao, no es chocolate y es simplemente una masa para recubrir el Super 8, la negrita, marmelo, helado. ¿Entiendes? No todas las barras de chocolate son chocolate. Aunque a veces declaren chocolate, pero si uno compra una barra, no esté tan seguro. El único chocolate de verdad es que usted compre el chocolate famoso, Lafette. Ubíquete el chocolate Lafette. Bombón Lafette, eso. Sí, profe, qué elegante. Ese chocolate. De hecho, Nestlé compró Lafette en Chile. Compró la empresa Lafette y conserva la marca nomás. Pero uno sabe que la tentación es grande porque siempre que los grandes compran la competencia, porque la estrategia es comprar a la competencia para producir ellos, al tiempo rebajan la calidad, ¿no? Pero hasta el momento permanece, pero ya lo compraron, ¿no? Hay otras marcas de Moon, unos chocolates, hoy no me recuerdo, Me parso pero bien. la Varsovia, ese es chocolate de verdad. Ahí uno sabe que es chocolate. Mientras más alto sea el precio, es chocolate, ¿no? Le dicen, ¿quiere chocolate? Págueme las ganas, ¿no? Pero un chocolate barato del metro, de la calle, eso jamás es chocolate, ¿no? Un chocolate de 1.000 pesos no es chocolate, ¿no? Bueno, la producción moderna de chocolate que está en la planta Nestlé, ¿no?
se hace obviamente con una tolva gigante donde está toda la mezcla, ¿ya? El cacao. Bueno, una línea de proceso. Ahí se muestra. Entonces, esto es de la planta Nestlé de Maipú. Entonces, usted tiene depósitos con ingredientes como el azúcar cristal. El azúcar cristal porque son los granos, no son de 1 milímetro, un poco más de milímetro, son grandotes los cristales transparentes, azúcar de caña. Varios tipos de leches en polvo, descremada, entera, semidescremada. Aquí no dice, pero yo se lo digo. Suero de leche en polvo. Y lo que pasa es que a veces se reemplaza una parte de la leche en polvo, que es cara, con suero de leche en polvo, porque es mucho más barato. ¿Vale? Entonces, la tentación es grande, reemplazar leche en polvo por suero de leche en polvo, que es mucho más barato y de esa manera rebaja los costos de producción, ¿eh? Sea declarado o no. Nestlé es de las empresas que declara en un producto lácteo cuando está usando suero de leche, lo declara. Pero hay otras fábricas que usan suero de leche y no lo declaran y declaran leche. Pero Nestlé es una multinacional y tiene que resguardar toda su calidad mundial. Cacao en polvo y, bueno, y no solo, y de varios tipos de granulometría, amargor, color distinto. Aromatizantes naturales o sintéticos. Componentes líquidos, el licor de cacao, que no tiene nada de licor, pues no tiene alcohol. No, es lo mismo que licor, masa de cacao, es lo mismo. De licor no tiene nada. Manteca de cacao, el componente más caro. Otras grasas o manteca que son los sustitutos de manteca de cacao y reemplazantes de manteca de cacao. Por ejemplo, el uso de aceite de maravilla, el aceite de soya, le da una sensación muy suave y le da mucho brillo al chocolate en la superficie, ¿no? Le da un carácter untuoso al paladar. Nestlé también usa grasa de leche, grasa láctea, porque da una similitud y aporta sabor lácteo también. Le da sabor a leche, sabor a ¿cómo se llama? A crema de leche, un sabor agradable en el chocolate. Aunque la grasa láctea es una de las grasas de más difícil digestión, pero también baja los costos. Da buenas propiedades bajando los costos y eso es bienvenido sea. Aromas también, aromas líquidos. Entonces, las etapas que se tiene esto en las tolvas y de ahí se va haciendo el mezclado en las mezcladoras de rodillo, el amasado de la masa, porque eso mejora la textura, la fluidez, ¿no? Un pre-refinado para obtener un cristales más pequeños, granulometría más pequeña, refinado en estos de equipos de 5 rodillos, siempre tienen 5. Refinado, luego conchado en unos estanques que antiguamente tenían forma de concha de almeja. Antiguamente, por eso se le llamaba conchado. Pero donde hay unas paletas o rodillos que van mezclando, van batiendo toda la masa para ir liberando sabores fuertes, aromas fuertes y dándole una pastosidad, untuosidad, textura adecuada a la masa, ¿no? Si no pasa por el conchado queda como el típico chocolate, ese chocolate que usted lo prensa en los dedos y se muele, que no es cristalino. El conchado es una de las etapas esenciales que llamamos. Bueno, hay que hacer dosificación de la mezcla
estos son de laboratorio, que es del análisis de control de calidad. El azúcar, la leche, el licor de cacao y la manteca de cacao. Entonces, si se controla todo esto, se va a obtener una calidad constante. No solo calidad, sino que la calidad constante significa que los parámetros de calidad se mantienen constantes de lote en lote de producción. Es decir, el chocolate de hoy día es igual al de mañana y pasado mañana y el mes siguiente van a ser de la misma calidad, ¿no? Calidad constante. O sea, no puede oscilar la calidad de producción en producción cada día. Entonces, todos los días se controla porque todos los días del año sale fabricado el mismo chocolate con la misma calidad. Obviamente que para eso hay que usar las mismas materias primas, los mismos procesos y todo se controla. Las materias primas, los procesos y productos terminados. Entonces, usando las mismas materias primas y los mismos controles de calidad normados, la calidad tiene que ser constante, ¿no? No puede ser errática, que un día sale bueno y otro día sale más o menos, otro día sale malo. No. Cada etapa se controla. Como saben ustedes que es el control de calidad en cualquier fábrica de alimentos. La dosificación se basa en tener la misma receta siempre, por eso está con signo de exclamación. Siempre la misma receta, aunque las recetas se vayan cambiando, porque igual se cambia porque hay un tema de marketing en que hay que bajar el costo. Es decir, los de marketing le dicen a los de calidad, oiga, se nos está disparando el costo y estamos vendiendo menos. Entonces, si se puede hacer una readecuación de la receta para bajar los costos, entonces, decir, una parte de la manteca se va a reemplazar con grasa de leche, vamos a agregar aceite, vamos a cambiar, ya no vamos a usar vainillina natural, reemplacémosla por la sintética. Entonces vamos bajando costos, ¿no? Y esa es la explicación por qué el control de calidad se pelea mucho con con el marketing, porque tienen objetivos distintos. Control de calidad está resguardando la calidad y la seguridad del producto. Y el marketing quiere obtener ganancia económica. Entonces, no. Es por eso que el control de calidad en la industria, en Nestlé, depende de la gerencia de marketing. Porque el producto no basta que sea bueno, se tiene que vender. Tenemos que tener ingreso económico de eso, ganancia. No puede ser solo bueno. ¿Alguna acotación de esto? ¿No? Seguir. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, profe, solo que quiero chocolate ahora. Sí, yo también. Yo soy re bueno para el chocolate, me encanta. O sea, cualquier chocolate. Yo me desbarranco por el chocolate. Pero el chocolate de verdad. Bueno, hay que conseguir el peso preestablecido. Eso es más o menos obvio. Los pasos. Hay que cotejar los pasos, es decir, seguir los mismos pasos y controlar los pasos de producción, ¿no? En el HACCP se parte, hay controles de receta, control de proceso, control de cada etapa, ¿te fijas? Y seguir el orden de agregado, de dosificación, obviamente. O sea, no, si usted parte con un componente líquido primero, no se parte con los componentes sólidos primero, ¿no? Por eso hay receta, orden de paso y la secuencia. Por eso se dice, hay que dosificarse bien al tiro. Aquí dice el primer paso de la calidad, pero yo diría el segundo, porque el primero es control de materias primas. Si usted tiene malas materias primas, por más que dosifique bien, va a tener problemas con la calidad. Entonces, la materia prima es la clave. Bueno, el mezclado, estos son los mezcladores. Entonces,
se tiene la receta, se dosifica, se mezcla, va a la etapa de pre-refinado, refinado y luego conchado. El mezclado. Entonces, los componentes líquido y seco. Primero se agregan los líquidos a los estanques, luego los secos, se deja que se humecten y se homogenizan. 3 a 5 minutos. Esas son las mezcladoras. ¿Te fijas? Esto va girando, entonces va haciendo como esto. Como póngase los dedos de las dos manos y los mueve. Entonces se va produciendo una mezcla de toda la mezcla. A una temperatura de 38-40 grados. Entonces estas paletas se van girando y van metiéndole energía, porque esta mezcla va aumentando de temperatura. Se libera grasa, ese es un objetivo. Si se usa leche entera en polvo, estamos hablando del chocolate, el trencito, el sanenú, ¿ya? Entonces la leche en polvo entera en grasa va liberando grasa y esta grasa se va integrando a la mezcla. Por eso es importante batir bien. Bueno, en la mezcladora hay un calentamiento por doble camisa. Ahí están estas paletas que tienen giros contrarios. ¿Estamos? Hay una camisa, una doble camisa por donde circula aceite de parafina y eso actúa como medio de transmisión de calor hacia el contenido interno. Obviamente que el aceite de parafina no puede liberarse, aunque en el HACCP de chocolate se controla que en los mezcladores no hayan desperfectos mecánicos, físicos, de materiales que permita que esté saliendo el aceite de parafina y contaminando el chocolate. Pero es un peligro, ¿estamos? Entonces, siga. Estamos en el mezclado, ¿ya? El pre-refinado siguiente es que se tritura el azúcar y los cristales pequeños de azúcar ofrecen un máximo contacto por superficie con los aromatizantes del chocolate. El azúcar típicamente liga por absorción molecular, se le pegan los aromatizantes agregados a la mezcla, evitando que se volatilicen a la atmósfera estos aromatizantes. Es decir, los aromas químicos quedan pegados a la superficie microscópica de los cristales de azúcar. ¿Se fijan? Aquí se muestra cómo girando esto en sentido contrario, se mezcla toda esta masa de azúcar en cristales. Ahora, habitualmente se usa también una mezcla prehecha, que es azúcar cristal triturado con leche. Esas mezclas se usan porque ahí rápidamente empieza la homogenización dentro del estanque. Entonces, no necesariamente se usa el azúcar cristal por separado, sino que se usa lo llamado CRUM, C-R-U-M-P, larga, CRUM, que es como un agregado de puros cristales de azúcar con leche. Mire, usted nunca hizo, cuando era chico, uno en una taza ponía leche nido, y le echaba azúcar y lo revolvía con una cuchara y uno se lo iba comiendo. O también uno echaba Milo seco, leche seca y azúcar seca en la taza y la mezclaba y se la iba comiendo y veía tele así. ¿Nunca hizo eso? Cuando uno se comía el vino con azúcar y leche del hermano chico. Es como un club, una mezcla que se hace. Entonces eso disminuye los tiempos de homogenización y pre-refinado. Y si usted disminuye los tiempos, baja los costos.
Entonces, muchas fábricas de chocolate usan ese agregado de azúcar con leche en polvo. Bueno, ahí está mostrado cómo si tiene el azúcar cristal, en el pre-refinado, este azúcar se va triturando en los rodillos, aquí, se tritura en los rodillos a un tamaño de cientos de micrones. Entonces, se humecta más fácil porque ofrece una mayor superficie de interacción. Y en el refinado final, disminuye más todavía el tamaño de partícula del azúcar y ofrece una máxima área de contacto con la grasa. Ahí se le llama humectación, pero no es que se humecte con agua, es que la grasa líquida se empieza a pegar sobre la superficie de los cristales pequeños de azúcar. Y eso mejora mucho la plasticidad de la masa. Queda plástica, se deforma, se estira. Bueno, ahí se muestra la masa de chocolate después del pre-refinado. Entonces ahí ya se integró el cacao con el azúcar y el azúcar con la manteca, que son los principales. Ya se obtiene una pasta. Si esto usted lo saca, esto usted lo puede moldear como greda. Lo toma entre las manos y es como una greda blandita. No tan pesada así, porque la grasa disminuye densidad. Como una greda. Hace figurita. Bueno, el pre-refinado, entonces, la grasa se va pegando sobre la superficie de la materia prima cacao, que lleva los almidones, lleva la fibra, y también sobre el azúcar. Entonces, la masa sale más seca. ¿Ya? Bueno, esto es porque, como aquí hay cilindros, voy a volver atrás, estos cilindros rotatorios, antirrotatorios, puede que se descalibren, se van gastando, estos cilindros, se van gastando y, ¿entiendes? Pueden estar descalibrados así, descalibrados para acá, o pueden estar así, ¿eh? Descalibrados horizontalmente o verticalmente, que no mantienen las paralelas, y eso genera desgaste de los rodillos, del acero inoxidable de los rodillos, desgaste. Por eso, esto es importante en Nestlé, es decir, si se descalibran los rodillos, se gastan, hay que rectificar y eso se hace con un equipo láser, porque del contacto entre los rodillos, se depende mucho la finura del grano de cacao y de azúcar. La finura, es decir, el diámetro de partícula, depende mucho de que los rodillos que giran, contra rodillos, estén totalmente alineados, horizontal y verticalmente. Bueno, el refinador, vuelvo atrás, aquí. Este refinador es de 5, y ahora pasamos del pre-refinado a los refinadores con 5 cilindros. Entonces, eso va a producir una granulometría de partícula esperada. Es decir, por eso dice el tamaño preestablecido. ¿Por qué? Porque el diámetro de grano, el diámetro de partícula de la mezcla, influye mucho en todo lo que es la pastosidad, viscosidad, retención de aroma, emulsificación. No se trata de que el diámetro de partículas sea inferior a una bacteria, porque 2 micrones es el tamaño de una bacteria. Si el grano de partícula es demasiado fino, se obtiene una pasta de chocolate demasiado viscosa, demasiado adherente, y que después en el chocolate se nota que es un chocolate
que no se siente el grano en la lengua, pero que es demasiado pegajoso. Se le pega en el paladar. Fíjense. Y les recuerdo que gran parte de la calidad del chocolate es sensorial. Bueno, y bueno, esto va a producir entonces una granulometría estrecha. Y humectación, que es decir, que la grasa líquida se empieza a pegar en la superficie de los microcristales. Micro porque están en el tamaño de micrones. Una mejor retención de aromas, se homogeniza mejor, pero como les dije, no al grado que esto quede como una pasta pegajosa. Hagamos un alto de los 20 minutos. ¿Qué les parece? Ya, profe. Ya, 20 minutos y usted va a comer chocolate porque ya tenemos ganas de comer chocolate. Ya, 20 minutitos, cuenten a partir de ahora, ¿ya? Bien, volvemos. Volvemos entonces. Sí, profe. Ya. Entonces, estamos viendo el tema de refinación. Etapa de refinación en estanques de 5 cilindros. Entonces, la masa pasa a través del contacto estrecho entre los rodillos rodantes. Entonces, si hay introducción relativa de energía baja, es decir, no están muy juntos los rodillos, versus si están los rodillos demasiado cerca. Entonces, hay una foto de esto, de cuando se hace el refinado, cuando viene un producto refinado demasiado grueso. Entonces, se va produciendo estas adherencias al rodillo. Hay poca separación entre los rodillos. Perdón, mucha separación. Y con un producto refinado óptimamente, se ve que hay una distribución más homogénea de las partículas. Estos son los rodillos del refinador. Bueno, y acá se muestra cómo influye la finura. La finura es el diámetro de partículas, ¿ya? En la masa del chocolate. Entonces, si hay un rodillo, los rodillos tienen contacto muy estrecho, se produce finura fina, diámetro de partícula muy pequeño. Y si los rodillos están más separados, se producen una finura gruesa, es decir, partículas más gruesas. Y esto va a tener influencia en las propiedades de calidad del chocolate. Entonces ahí se muestra, en verde es una partícula muy fina, diámetro de partícula muy pequeño. Y en rojo, una finura muy gruesa, gránulo de partícula muy grande. Entonces, se muestra ahí. Si la finura de la masa es fina, se va a obtener una alta viscosidad, pero en exceso tampoco es bueno. Se genera demasiada viscosidad si la partícula es demasiado fina. La fluencia, es decir, la fluidez del fluido, cómo se desplaza en un plano inclinado, alta. El color del chocolate es más claro, el gusto es más armónico, armado. Se siente más dulzor y el contenido de grasa es más alto, se siente graso. En cambio, una finura muy gruesa da que la viscosidad es muy baja, entonces no es ese chocolate que llena la lengua y el paladar, sino como que baja viscosidad es como masticable, una masa como el chocolate barato, como que se desarma en el paladar. La fluencia es baja, no tiende a fluir, no se desplaza cuando está fluido, líquido. El color es más oscuro, el gusto no es uniforme en la lengua, se siente como que no es un sabor integrado, es como que cada sabor por separado. Se siente poco dulce y se siente poco contenido de grasa porque está atrapado en las partículas. Entonces,
cada fabricante de chocolate produce un grado de finura de acuerdo a su estilo de chocolate. O sea, ningún fabricante fabrica el mismo chocolate, aunque sean los mismos ingredientes de la receta, porque está influyendo cómo es la etapa de refinado y eso tiene que ver con la cercanía de los rodillos uno con otro. ¿Ubicas? Eso son secretos de la fábrica, ¿no? Entonces, cada fábrica produce su chocolate particular de acuerdo con su estilo establecido de chocolate, ¿no? No son iguales. Bueno, y aquí está precisamente la presión entre los cilindros. La refinadora, entonces la masa pasa a través de los intercilindros. Entonces esto muestra aquí cuando hay poca presión entre los rodillos. Entonces no se desarrolla una película a los bordes, la figura no es uniforme. Si la distancia entre los rodillos y la presión es adecuada, se da un desarrollo de película fina en toda la longitud del cilindro, que lo voy a mostrar esta foto. Refinado óptimo. Y si hay demasiada presión, es peligroso. Hay demasiada presión entre los rodillos, entonces la finura no es uniforme y queda mucho contacto. El contacto es mucho más estrecho en los bordes y hay peligro de rotura de los cilindros. Es decir, si se rompe un cilindro, es decir, se echa a perder toda la máquina y la reparación es millonaria. ¿Vamos? Es decir, echan al encargado de la mantención de la refinadora, lo despiden. ¿Vamos? Así de simple. Por eso, el tema de que hay que hacer las cuestiones prácticas, todo. Desecha la máquina en la industria por no haber tenido talleres, lo van a echar. Así de simple. Bueno, ahí está mostrado ahí, claro, una presión alta se da sobre todo en los extremos, ¿ya? Y como hay mucho contacto en esta zona rosada, hay mucho contacto de presión entre los cilindros y hay roce, se produce un calentamiento y los cilindros se pueden trizar. Y si el cilindro tiene un desgaste, tiene otro tema. Como estos son contactos entre superficies de acero inoxidable, esto va a ir generando cierto polvo metálico o hebras metálicas, o peor, está tan tensionado que se salta un trozo del cilindro y produce desperfectos posteriores en la maquinaria. O si son solo polvo metálico, esto después pasan al chocolate y después, cuando los chocolates ya envasados pasan por el detector magnético, el detector pitea cada rato porque detecta de que hay partículas metálicas en la masa del chocolate y una paletita de acero tira el chocolate a un cajón y rechaza toda la partida porque salen polvos metálicos. Entonces, en los chocolates hay un detector de metales magnéticos que detecta cambio del campo electromagnético fino. Problema, ¿no? Rechazo y se rechaza la partida entera y por eso es que se dice de que si aparecen polvos metálicos o briznas metálicas en el producto, esa es una alerta de que la maquinaria está golpeteando y se está liberando de polvillo metálico. Además, la máquina esta empieza a golpetear. Eso está diciendo que los rodillos no están desgastados parejo y tienen mucho contacto, se golpetean. ¿Sí? Se salta un cilindro, se echó a perder la máquina completa, millonario, hay que comprar otra máquina y al encargado lo echa. Así de simple. Fíjese,
el diámetro de los cilindros aumenta 4 micrones por cada 1 grado Celsius. Entonces, si se calientan en los bordes, por dilatación térmica, van a estar contactados 8 micrones más de lo que correspondía. ¿Ya? Desperfectos de la maquinaria. O sea, esto es práctico, porque esto uno ve los rodillos ahí y se tocan ahí, póngale la manito, está caliente, ¿te fijas? Saque con el dedo, mire, el chocolate está disparejo, hay una banda dispareja, ilumínelo por el otro lado con una linterna láser y va a ver que hay un pequeño vestigio de luz. No es continuo el desgaste, se va a echar a perder la maquinaria y usted era el encargado y usted se va. ¿Estamos? Eso es práctico, ¿ya? Eso no sale en los libros. Bueno, la temperatura, si la masa viene seca con bajo contenido de grasa y una masa muy blanda con alto contenido de grasa, entonces fíjese, estas son las temperaturas medidas. Qué importante que los cilindros tengan temperaturas parecidas. ¿Estamos? La temperatura alta están demostrando que hay presión entre los cilindros respectivos. El cilindro 3 con el 4. Ahí está el problema. Están golpeando muy cerca. ¿Fijas? Entonces, por eso el tema. Y si se fijan, con bajo contenido de grasa, las temperaturas son un poco más altas por la razón de que la grasa puede actuar como un lubricante. En masas blandas con alta grasa hay mejor lubricación y eso hace bajar un poco la temperatura. O sea, lo que miden los técnicos aquí es la temperatura de los cilindros. Para que no vaya a haber un desperfecto, entonces dan la señal de que la temperatura es tan mala, hay que detener este proceso. Hay que parar la máquina porque si no nos vamos a echar el cilindro. Así de práctico. Dígame, Vania. Es que le quería preguntar cómo se resolvería el problema anterior. O sea, es que me imagino que es por el grosor de la masa, ¿cierto? No, sí y no. El problema es que en la mantención de todo equipo, un técnico va midiendo con un aparato láser la distancia intercilindro y con otro dispositivo láser mide la linearidad de los cilindros. O sea, estos cilindros tienen un problema, están gastados hacia el centro. ¿Fijas? Ya están desgastados, entonces si está muy desgastado, y eso lo mide con el láser, y se tienen que cambiar los cilindros. O el cilindro C4 está desgastado, hay que cambiar ese cilindro, pero eso significa desmontar, volver a poner, probar, y resetear todas las calibraciones de todos los cilindros. ¿Te fijas? Claro, Pero o no es, sea, es básicamente tener una mantención, un mantenimiento, o sea, verificar claro, si que tienen las mismas medidas. claro, eso es lo que se llama en cualquier industria el mantenimiento preventivo. Cuando falla el mantenimiento preventivo, empieza a fallar la maquinaria. ¿Te fijas? Y ahí empieza, cuando se dice, van a meter goma a todo, empieza de abajo para arriba. ¿Tá? Y el jefe, el que tenía que dar la orden, no la dio, usted le tocaba mantenimiento en tal fecha, no se hizo. Bueno, esas son tarjetas de amonestación. A la tercera se van. ¿Te fijas? Entonces, si llega a pasar esto, es porque está fallando el mantenimiento preventivo. ¿No? Eso. Y el mantenimiento preventivo determina en qué momento debe cambiarse un rodillo. Si no lo cambió, bueno, se lo echó, usted tuvo la culpa. ¿Te fijas? Tiene que ver, obviamente, con la finura con que llega la masa proveniente del prerefinador. Si el prerefinador funcionó mal, va a afectar a la refinadora. ¿Verdad? Está todo conectado. Y los cilindros tienen una vida útil, entonces cumpliendo tantas miles de horas hay que cambiarlo. ¿Verdad?
Es lo que hacen los técnicos. Pero se dice en los maestros chocolateros, si detectan ruidos extraños, golpeteos, rechinidos metálicos, tiene que avisar, y de ahí le avisan al técnico y él, bueno, detiene el proceso y verifican la maquinaria. Si el operario nos dice de que, ¿por qué no dijiste que había un sonido extraño? Ah, que se me fue. No, pues, otra tarjeta de advertencia. En chocolate y en todo equipo donde haya contacto entre superficies metálicas, rodamientos, cilindros, engranajes, los golpeteos y los chasquidos metálicos rechinidos tienen que ser avisados, ¿no? Por eso esto es trabajo en equipo. ¿Mm? Imagínense que aquí se rompe un cilindro y los pedazos de metal empiezan a pasar por el espacio entre todos los otros cilindros. Se echó la máquina completa. ¿Sabes? Esta es la causa más frecuente de falla del proceso en los refinadores. Fallan más seguido que otras piezas porque hay contactos metálicos. Y es donde se tiene que hacer la mayor acuciosidad del mantenimiento preventivo. Es en términos prácticos. Y se le hace capacitación a los maestros respecto a cómo funciona esto y cuáles son las anomalías y todo, porque ellos no solo deben saber de recetas y hacer chocolate, que ellos deben que conocer la maquinaria que ocupan. Fíjense, los maestros chocolateros deben conocer la maquinaria que ocupan, aquello que nosotros no estamos teniendo que usar. No conocen la maquinaria que tienen que ocupar. O sea, no la conocen real. ¿No? Ese es un problema. O sea, si ustedes me preguntan si no hemos tenido taller y laboratorio, van a haber muchos más accidentes laborales y fallas de equipo que están a cargo de personal encargado. Eso es sí o sí. O sea, en el dice, chuta, válgame Dios, si van a llegar sin clases presenciales, vamos a tener para quedar las cosas. ¿No? Como lo dijo ayer la persona en el teléfono. Chuta, cuando empiecen a volver a trabajar y todo, vamos a tener egresados sin actividades de taller, vamos a tener puros problemas prácticos de maquinaria. Ese es un tema. Por eso les van a tener que hacer una capacitación. A los que reciban en Nestlé, van a llegar y van a tener que hacerle una capacitación especial antes de tirarlo a trabajar con maquinaria, porque si no puede quedar la escoba. Ellos dicen eso. ¿No? Porque en la fábrica van a tener que hacer los talleres que en la universidad no pudieron, lamentablemente. ¿Sí? Ese es el problema de la pandemia, que está pasando en muchas industrias, sobre todo de alimentos. Está pasando eso, que están habiendo más accidentes y fallas de equipo porque los alumnos que llegan egresados no han tenido muchos talleres, entonces no conocen maquinaria. O sea, no tocan maquinaria, no ven maquinaria real, son puras simulaciones. Eso lo dijo la persona en Nestlé. Entonces, presencial hubiéramos visto esta máquina. Bueno, se hacen visitas a la industria y van a la planta piloto. ¿Te fijas? Y tocan los fierros en operación unitaria. Pues. En la planta piloto hacen uso de la maquinaria industrial, pero a escala piloto más pequeña, para que conozcan cómo operan, cómo funciona, cómo podría fallar, cómo se le hace el mantenimiento. ¿Te fijas? Como no hay taller, usted llega a la industria y ahora dice, chuta, le van a decir, ¿saben? ¿Cómo le vamos a hacer capacitación primero? No me vaya a echar a perder la maquinaria. Lo dicen ellos, pues como chuta. Pero ellos entienden que es problema de que esto es de la pandemia, porque no hay talleres ni laboratorios. Entonces, o sea, imagínense, nadie va a operar una maquinaria delicada sin haber hecho el taller respectivo y haber conocido los fierros, los engranajes, los rodillos, causas de falla previa, aunque sea en otro equipo, porque le falta la experticia. ¿No? Pero no es culpa de los alumnos, ¿no? Es culpa de la pandemia. Siga. Aquí se muestra, claro, esta es la cuchilla rascadora, es decir, estos cilindros que rotan
tienen lateralmente una cuchilla que va despegando las adherencias. Va despegando, ¿viste? La portacuchilla va sacando todo lo que se va pegando sobre el cilindro, en este caso el cilindro número 5. Porque imagínense, si esto se pega entre los cilindros, de repente empiezan a haber puros tumbos y golpeteos porque quedan como que se metan piedras entre medio del cilindro. Y hay un portacuchilla que va sacando las adherencias. Entonces aquí lo que está mostrado es que hay la cuchilla está gastada. Entonces está sacando mal esas adherencias sobre el cilindro. Si no las saca, entonces van a ir produciéndose acumulaciones de producto y incluso la cuchilla puede empezar a rascar el cilindro y se daña el cilindro, ahí ya está dañado. Está topando con el cilindro directo el filo de la portacuchilla. Entonces hay que cambiar la cuchilla y rectificar el cilindro. Todo esto lo ve el mantenimiento preventivo. Es decir, chequear y reparar si corresponde el equipo cada cierta semana. Aquí se está mostrando cómo entran aquí a los cilindros los componentes blandos y secos, ¿te fijas? Y cómo aquí está mostrada esta línea de café, cómo se empiezan a producir adherencias, entonces por eso está la portacuchilla, para ir sacando esta cáscara que se va formando. Bueno, ahí está. Este es el tema de se sacan muestras del refinador, muestras de esto que va saliendo acá, se sacan muestras y se llevan muestras al control de calidad. Entonces se va determinando la finura, se dispersa en aceite de parafina en relación 1:1 para dispersar las partículas, ¿ya? Se agita con un agitador magnético y la muestra que se saca se coloca en un micrómetro y el micrómetro mide el diámetro de partículas con un sistema de lupa, de microscopio, mide el diámetro de partículas. Esto es parte del control de calidad, en este caso de la muestra de la masa que está saliendo de los rodillos. Entonces ahí en el mortero dispersa con parafina, saca una muestra y observa en el micrómetro y mide, el micrómetro mide el diámetro de partícula para ver si está en lo correcto. Bueno, estos análisis lo hacen tecnólogos, ¿no? Técnicos en alimentos y tecnólogos en alimentos. Aquí se está ajustando la refinadora, entonces el aparato va midiendo a medida que gira el rodillo, el aparato registra la presión respectiva a todo lo largo del cilindro, ¿no? Entonces la presión tiene que ser pareja entre rodillo y rodillo. Si hay deformaciones del rodillo, productos que están descalibrados, se va a ir amplificando eso, entonces se pueden formar estrías, rayas. Esta estría, ¿no? Está mostrando que se está produciendo un hueco que no es visible, pero si usted lo mide con el rayo láser, dice, ah, no, hay micrones de diferencia. ¿Sí? Es como cuando uno hace el cilindro de la masa del pan amasado. Es un cilindro que tiene estrías por todos lados, deforme. Esto podría pasar con los cilindros. Es decir, cambiar un cilindro son billones de pesos, millones de pesos. ¿Eh? Y horas hombre. Bueno, aquí está mostrando una estría, la presión de cilindro cerca del motor es muy alta, entonces empieza a salpicar en la segunda pasada por el cilindro, empieza a saltar. No es parejo, ya está desgastado. Aquí, lo de la izquierda, la presión es demasiado baja, está dejando espacio. Entonces,
en esta zona, ahí, si ven el puntero, ahí no está habiendo un contacto estrecho, por eso está quedando pegado en uno de los cilindros. O sea, hay que rectificar. Y aquí, arriba del lado del motor, es demasiado baja. En la finura del chocolate aumenta de la derecha a la izquierda. ¿No? Esto lo nota el técnico al tiro. Acá está, en este lado está medio café, hay adherencia, acá está más blanco, está dispareja la presión. Aquí a tropo, aquí ya hay una presión de cilindro demasiado alta, están entrando en contacto metal con metal. En estos cilindros no hay contacto de metal con metal, pero en este caso ya se deformó. Y esto hace romper la película de masa, porque esto de acá es una película de masa, pero en esta zona ya se está desgastando el metal. Entonces se desarrollan polvo, desgaste de cilindro, y aparece polvo metálico en el chocolate, que como les dije, solo detecta el detector magnético de metales al final de la línea cuando el chocolate ya está envasado. Detecta que hay polvo metálico y empieza a rechazar todos los chocolates que pasan por el detector magnético. Si pasa eso, viene ahí, ¿cómo se llamaría esto? Los coscachos para arriba. Coscacho significa llamado de tensión para arriba, ¿quién es el encargado de que tenía que ver esto? Eso es práctico. En el libro y en la teoría los equipos no fallan. En la práctica real los equipos fallan. Bueno, y peor, claro, es decir, los errores que aparecen también, problemas, que el licor de cacao se analiza para que no tenga restos de partículas de arena, restos de cáscara de la semilla del cacao. Y eso corresponde a cuerpos extraños físicos que van a ir produciendo desajuste, rayado de los cilindros, presión incorrecta, el metal se empieza a oxidar, queda la escoba. ¿Estamos? Bueno, esta es una parodia, ¿se fija? Los cilindros quemados es que no sacó la cuchilla y la cuchilla como que recalentó el cilindro y se quemó la mezcla. Bueno, después supongamos que ya el refinado funcionó bien, la mezcla pasa a un recipiente, que es el recipiente de conchado, porque antiguamente tenía forma de concha de almeja, donde ahí hay una especie de batido en caliente, en el cual se desarrollan aromas característicos del chocolate, se desarrolla la estructura físico-química del chocolate, se integra lo emulsionante, se eliminan aromas fuertes. Entonces, como dicen, se apacigua el sabor y el aroma del chocolate, porque antes de esto el chocolate tiene un sabor pesado, fuerte, amargo, agrio. Y después de este proceso, el chocolate queda como más suave en aroma y sabor y desarrolla su aroma característico. El objetivo, entonces, generar el sabor deseado. Hay una falta ortográfica. Sabor deseado, acá aparece el sabor a chocolate. Y se desarrolla la reología del producto, o sea, el flujo y los valores de deformación especificados. La fluidez, la consistencia, la viscosidad adecuada. La textura, lo que el evaluador sensorial percibe como textura. La reología es la ciencia que estudia el flujo y deformación de las sustancias semifluidas. Bueno, esta máquina genera un producto, por eso dice mejor respuesta económica, porque claro, disminuye los costos porque al desarrollar
textura adecuada y permite ahorrar manteca de cacao, que es el componente más caro. Esta es la etapa limitante del proceso en términos no económicos. Si da un buen producto, bajamos los costos. Estamos hablando de chocolate como Nestlé, ¿no? Si usted dice chocolate Serrano, Fruna, uno le dice, hábleme de chocolate. El conchado, entonces, permite que la mezcla compleja se desarrolle en un chocolate fluido, ¿no? Entonces, este proceso mezcla, aplica fuerza de cizalla, de corte, genera ciertas reacciones químicas y físico-químicas, el producto se seca más todavía, ¿ya? Aquí se pierde agua residual. ¿Sí? Entonces, ahí estamos atrás, en etapa de secuencia. Miren. Estas son las materias primas: el azúcar, la leche en polvo, el licor de cacao, la manteca de cacao. Luego, en la mezcladora se hace todo el amasijo, parece chocolate, pero no tiene nada que ver. Se refina acá en la refinadora. Después, en el conchado, se desaglomeran, es decir, se eliminan los grumos y agregados, se sigue homogenizando, se desarrollan aromas, se eliminan aromas fuertes. Y esto puede pasar a moldeo o puede pasar a la etapa de temperado. ¿Ya? Entonces aquí se nota que en esta etapa ya se desaglomeró, se eliminaron grumo y todo eso. Bueno, el conchado yo le dije que desarrolla aromas. Entonces, el conchado airea la mezcla, elimina gases, por ejemplo, compuestos sulfurados que dan sabores muy pesados, fuertes, hediondos, de compuestos de azufre. Da untuosidad, la capacidad de sacar la mezcla y untarla sobre una superficie. Se pone untuoso. Mejora la fluidez, ya no es un agregado pegajoso, sino que ahora es un líquido fluido. El aroma se reparte en toda la mezcla y los sabores. Se producen aromas, entonces el conchado influye decisivamente en la percepción sensorial del chocolate terminado finalmente. Le da muy buena sensación bucal, es decir, ese chocolate. A ver, ¿has comido estos chocolates unos que parecen una monedita? O hay uno mejor que tiene fluidez, o ese que es triangular, ¿cómo se llama ese chocolate? ¿Conoces un chocolate que es como un triángulo alargado? ¿El Toblerón? El Toblerón. Le da mucha sensación bucal ese chocolate, ¿o no? Te lo agrega en la boca y se derrite y le ocupa la lengua y el paladar y le da mucha sensación bucal, ¿o no? Fluidez, que sí es untuoso el producto, con mucho sabor y aroma, y el aroma fluye hacia la cavidad nasal y usted percibe un sabor especial, ¿no? Ese producto es bien trabajado, es bien conchado, ¿no? Es mal que mal es suizo, ¿no? Bueno, aquí se muestra cómo antes del conchado los sabores, las moléculas de sabor no están integradas muy bien, ¿no? Sabores fuertes. El azúcar todavía está como cristal y no ha integrado sabores. Luego del conchado, ¿qué pasó? Los sabores se integraron al azúcar en términos moleculares, ¿no? Y los aromas que estaban presentes en la partícula del cacao se reparten en el resto de los componentes. Entonces, por eso se habla de distribución del sabor. Eso se percibe en la evaluación sensorial, cómo se distribuye el sabor en la cavidad bucal. Bueno, el conchado parte
por el llenado, el viscosamiento, licuefacción y descarga, ¿no? Entonces, se basa en esto de fuerza de cizalla por paletas de acero inoxidable. Entonces, se deshumecta el producto, elimina gases. Se aromatiza el azúcar porque las moléculas de sabor se integran al azúcar. Se desarrollan otros aromas. Ahí se agregan los emulsificadores o emulgentes. Ahí se agrega la lecitina de soya. Lecitina de soya emulsificada. Hay de soya y de maravilla. Y de huevo. Otras materias grasas, ¿no? Y, importante, esta masa ya está fluida ahora y se puede bombear, ¿no?, hacia los otros contenedores. Si no pasa por conchado, es una masa que no se puede bombear, porque no se puede bombear por cilindro. Bueno, aquí muestra cómo en el conchado se agrega la lecitina de soya, de huevo o de maravilla. Generalmente de soya, que es lo que ocupan este. Entonces, eso permite, si se fijan ahí, la densidad del producto, el tiempo de conchado, es decir, con el agregado de lecitina aumenta la densidad del producto. También se usa en este, por lo menos usa este PGPR, poliglicerol poliricinoleato. Poliglicerol poliricinoleato. Este es un componente semisintético, ¿eh? Es fabricado en un derivado semisintético de la glicerina. Y C sin emulsificador, ¿no? Entonces, importante porque la lecitina desaglomera y aumenta la densidad en kilos por litro. Masa por volumen, aumentó la densidad. Y esta depende de los minutos. Entonces, significa que aquí hay que agregar el emulsificante porque disminuye el tiempo de conchado. Si no agrega el emulsificante, tarda mucho el tiempo de conchado y no alcanza el máximo y pierde plata porque está haciendo operar una maquinaria que no está cumpliendo su objetivo por muchos minutos. Es decir, la idea del proceso es hacer funcionar lo menos posible las máquinas porque está el consumo de energía y el desgaste de la maquinaria. Esos son temas prácticos. O sea, netamente prácticos, no salen en el libro. Y uno tiene que hacer bajar el costo de operación por el consumo de energía y obviamente el costo de control de operaciones mecánico, electrónico y personal. Entonces, si mantiene la maquinaria mucho rato prendida, el costo se le va a la nube. El costo de energía es lo más alto en el costo de proceso. Tener maquinarias prendidas. El costo del control personal es rebajo porque los sueldos son rebajos. Entre paréntesis. Aquí se muestra el llenado con la mezcla que viene de las prerefinadoras. Todavía quedan grumos. Ya acá, en la fase temprana ya, el material adquiere una característica ya más plástica. Fase posterior, ya está más homogéneo, es como una greda. Ya hacia el final del conchado, la masa pasó de aglomerada plástica a un líquido viscoso, que forma una película en superficie. Entonces aquí ya está apropiado para ir hacia la etapa de moldeo en moldes, los moldes de teflón. Bueno, yo le he hablado de viscosidad, que al final adquirimos viscosidad y fluidez, que no es lo mismo. En que la viscosidad es la resistencia que oponen dos
capas, dos capas horizontales de fluido, a fluir uno con respecto a otro. Es decir, la viscosidad es la fuerza que oponen capas paralelas de un fluido a desplazarse una con respecto a la otra. ¿No? Eso. Como decir, si usted, esto es práctico, usted se pone mayonesa en la palma de las manos y después desplaza sus manos, es la viscosidad baja. ¿Ubicas? Pero póngase dulce, manjar de leche entre las manos y la viscosidad es alta. ¿Ubicas? Entonces, por la fuerza que ofrece el fluido al desplazamiento de capas laterales, una con respecto a otra. Por eso ahí dice, ahí está. La sustancia de baja viscosidad, estas son capas del fluido. Entonces, una viscosidad baja significa que usted puede arrastrar fácilmente. Una capa se desplaza fácilmente con respecto a la otra. En cambio, de alta viscosidad, claro, resistencia al flujo no es lo mismo que viscosidad, pero bueno, en esta sustancia de alta viscosidad hay que aplicar mucha fuerza para que las capas paralelas de fluido horizontales se desplacen una con respecto a la otra. Por eso salen los tipos haciendo mucha fuerza. Claro, por eso aquí, claro, la definición de viscosidad son frecuentes malentendidos. Entonces, más que viscosidad, hablamos nosotros de las propiedades viscoelásticas o reológicas, ¿no? Porque la viscosidad no es lo mismo, porque hay problemas de adhesividad también, hay problemas de consistencia, ¿no? Aunque la viscosidad del chocolate se puede medir en un viscosímetro. Aquí está lo que yo les decía adelante, que la reología es la ciencia de la deformación y fluidez de la sustancia, o sea, también de las masas de este chocolate fluido, que viene del conchado, ¿no? Tiene una cierta viscosidad, que no es lo mismo que adherencia ni pegajosidad, es otro concepto. Bueno, eso tiene una importancia, la viscosidad, fluencia, fluidez, agregación, desplazamiento en plano inclinado de la masa de chocolate. Este ejemplo es el chocolate que aquí está puesto en rojo, café rojizo. El chocolate que se agrega sobre el Super 8. Mire, tiene una importancia. Esto amarillo viene a ser la oblea del Super 8 y lo rojo café es a medida que pasan la galleta de Super 8, pasan la oblea Super 8 por una correa transportadora y hay una cortina de chocolate fluido que está cayendo encima y deja la capita lista. Y después todos los Super 8 llegan bañaditos con el chocolate, pasan a un túnel de enfriado rápido. Usted ahí ve cientos y miles de Super 8 que pasan con el chocolate tibiecito a la línea de túnel de enfriado. No, ahí no, eso en la visita no venían los alumnos, le decían no metan las manos, porque dan ganas de agarrar un Super 8 recién en la boca. Bueno, entienden la idea, porque mire, si la fluencia es muy baja, por la fluencia, ¿qué es lo que está pasando aquí? La capa de cobertura de chocolate quedó curvada en la superficie. Y abajo queda más chocolate que arriba. Entonces, ese es un problema de calidad. El Super 8 lo cortan con una cuchilla y ven cómo está distribuida la cobertura de chocolate sobre las paredes de la oblea. Hay un problema ahí. A la derecha, la fluencia es demasiado baja. ¿Qué pasó aquí? Quedó un cascote de chocolate en un sector más que en otro. Y si la fluencia es óptima, queda una pared de espesor constante y parejo alrededor de toda la oblea del Super 8. Esto sería lo deseable. ¿Okay?
Eso se estudia para el Super 8. A pesar de que es cierto que usted se come de repente un Super 8 y el chocolate viene más mal, viene como que lo agregaron con una brocha, pero ese es el problema de la manipulación posterior. Entonces aquí se muestran diferentes emulsionantes. Estos son lecitinas de grado uso de chocolate, ¿ya? Entonces, una lecitina estándar tiene un límite de fluencia bajo, viscosidad baja. Y si lo mezcla con poliglicerol poliricinoleato, da una fluencia muy, muy baja. Si pone otro emulsificante, aumenta la viscosidad. Entonces, dependiendo del producto, ¿no? Para las negritas, porque las negritas no son tan altas como las choquitas, no son tan altas como la Super 8, entonces necesitamos un poco más de viscosidad. Entonces, como depende del producto, de la forma geométrica, si las paredes son verticales, si son oblicuas, ¿te fijas? Del grado de adherencia de la masa de galleta. Uy, hay otra, ¿cómo se llaman estas galletitas que vienen en bolsa con chocolate? ¿Cómo que se llaman? No son criollitas, tienen un nombre. Unas galletas que vienen en bolsa y que son recubiertas en chocolate. Que son ¿La morocha? las morochas. Ahí se necesitan otros límites de fluencia y viscosidad, ¿no? Porque depende de la forma geométrica y de la altura. Bueno, ¿quiénes trabajan ahí? Los técnicos y tecnólogos de alimentos trabajan en eso. Bueno, otro chocolate, esto debía haber estado al principio en realidad. Esto se muestra otro tipo de chocolate, porque el chocolate de leche lleva licor de cacao, manteca de cacao, azúcar granulada y leche. Leche entera y o descremada y o suero. Aquí en Nestlé omiten el suero de leche, pero sí se usa. Chocolate amargo lleva licor de cacao, manteca de cacao y azúcar, no lleva leche. Y el chocolate blanco lleva manteca de cacao, azúcar granulada y leche. Por eso el chocolate blanco no tiene color. No lleva cacao. Por eso en el mundo purista de los chocolates en Europa, al chocolate blanco no lo consideran como chocolate, porque no lleva licor de cacao. Debería, claro, no se llama chocolate, se llama chocolate blanco, pero no se le puede llamar chocolate. Realmente el chocolate blanco no es chocolate, es una golosina en base, un confite en base a manteca de cacao. No es chocolate como tal al no tener licor de cacao. Va, se terminó. Vamos a la otra. Que es, déjeme ver. Entonces, yo comí chocolate ahora en el recreo. No fue chiste. Comí chocolate. Esta complementa la anterior en que el chocolate que viene del conchado puede, si es chocolate de barra, que es chocolate en tableta, pasa por un proceso de temperado o también llamado templado, ¿no? Temperado o templado del chocolate. El chocolate destinado a barra, ¿no? Entonces, aquí está.
Después del conchado, el conchado pasa a un estanque de almacenamiento y del estanque de almacenamiento pasa a otro estanque de almacenamiento donde es enviado a un estanque de temperado. Temperado porque sufre un tratamiento térmico. ¿Estamos? Después es llevado a un túnel de enfriamiento, pero no todos los chocolates van a temperado. ¿Estamos? El chocolate de cobertura, de negrita, de Super 8, el para los helados no va por temperado porque no es chocolate de barra. ¿eh? Y la otra alternativa, que del conchado es depositado, es transferido a otro estanque donde se llenan estos camiones. Y estos camiones van a Macul, porque en Macul se fabrican los helados con chocolate. Entonces, el chocolate de cobertura para los helados se envía a Macul para hacer los chocolitos y otros helados con cobertura de chocolate. ¿Estamos? No tiene mucho sentido temperarlo porque además incurre en un costo adicional que el consumidor no va a notar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esto? Si es templado, chocolate en barra, estamos hablando del Sanenú, el trencito, los típicos, se templan, se temperan. Si no, esa masa se envía a Macul y obviamente también se usa ahí en Maipú para hacer la cobertura de Super 8 y negrita y morocha, que no es templado. ¿Alguna pregunta? Entre paréntesis, hay muchos tecnólogos de alimentos del USACH e ingenieros de alimentos del USACH que trabajan en la planta de galletas y chocolate de Maipú y varios, harto, más de 30 egresados de alimentos de la USACH trabajan en la planta Macul. Ahí están Macul están los helados, los postres lácteos y los yogures. ¿Estamos? Ya. Bueno, el temperado. El temperado se hace porque la manteca de cacao, ya en el chocolate, puede cristalizar, cuando se enfría la masa del conchado, cristaliza de varias formas distintas. Es decir, la manteca de cacao se dice que es una grasa polimórfica. Es decir, esta manteca de cacao es una mezcla de varios cristales de manteca que tienen puntos de fusión y puntos de cristalización distintos. ¿Estamos? No es un puro tipo de manteca que funda a una pura temperatura o solidifique a una pura temperatura. Es una mezcla de varios cristales distintos de triglicéridos. ¿Eh? Es una grasa polimórfica. ¿Eh? Bueno, se tempera, es decir, no es solo calentar, es un tratamiento térmico oscilante, en que cuando la masa de chocolate se coloca en los moldes de teflón, al enfriar se separa fácilmente el chocolate sólido de los moldes. Entonces no se queda pegado el chocolate en los moldes de teflón. Se salen facilito. Segundo importante, aumenta mucho el brillo de la superficie. Es decir, la tableta de chocolate en barra queda brillante en superficie. Y eso es una manera de conocer uno como consumidor. Un chocolate malito, usted lo saca del envase y no tiene brillo superficial. Un chocolate bueno, usted lo saca del envase y es muy brillante en superficie. ¿Alguien ha comido los chocolates Varsovien o Lafite? ¿Se han fijado que son muy brillantes en superficie? Si alguien lo ha podido comer, porque en esta pandemia estamos todos pobres y comemos
en lo que se pueda nomás, ¿cierto? Sí, Pero han profe, pero copiado antes de la pandemia, sí. antes de la pandemia, porque después de la pandemia es que puro Nicolo y, ¿cierto? Y chocolate de Luca, Puro fruna, profe. puro Fruna, y como yo siempre digo, no es que lo diga yo, pero lo dicen los estudios de alimentación en América Latina y en el mundo, que con la pandemia la gente disminuyó su estándar de consumo de alimentos. ¿Sí? Y la gente pobre come lo que puede, otros comerán lo que quieren. Los pobres pasamos hambre, otros pasan apetito, ¿no? Yo no soy comunista por si acaso, ¿no? Pero generalmente la gente pobre es la que paga el pato en la crisis. Siempre ha sido así, ¿no? Sí, en todo caso, profe, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. También existen los fachos pobres, pero bueno, esos son desclasados. Digo yo no soy comunista y cualquier cosa lo negaré todo. Ya, me puse en evidencia, pero bueno, son clases, ¿no? ¿Sí? No son clases reales con personas reales, ¿cierto? Y profesores reales. No puedo ser robots. ¿Ya? Bueno, mejora el brillo, el desmolde de los moldes y mantiene y en realidad mejora la calidad. El chocolate queda como un trozo de marfil brillante, chocolate blanco queda brillante y más blanco, y el chocolate negro queda brillante, lustroso. Eso es un criterio importante de calidad. ¿Eh? Evita lo que se llama el fat bloom. No sé si han hablado del fat bloom en grasa, el afloramiento que se llama en los chocolates. Era En los cuando quedan como marcados en blanco. Claro, el Sí, el chocolate, profe de Guerra habla. perfecto. Cuando no está templado o está mal templado, en la superficie del chocolate aparece como una pelusilla o mancha blanca y el chocolate está opaco. Eso significa que el templado fue mal hecho o no lo hicieron. ¿Ya? Importante, ¿por qué? Porque el aflorado es porque los aceites de bajo punto de fusión afloran a la superficie y como afuera está más frío, cristalizan en superficie, quedando como esta mantequita en la superficie que le da el tono de como una pelusilla blanca. Por eso se llama afloramiento. Y plum significa afloramiento. Afloramiento de la grasa desde el centro del chocolate a la superficie donde cristaliza. ¿Ya? Por eso dice ahí, minimiza la migración de aceite. En estos chocolates con almendra, ¿conocen los chocolates con almendra o no? Sí, el Sanenú. Entonces, la almendra tiene un aceite que es muy volátil, de bajo punto de fusión y de baja densidad. Entonces, lo más probable es que el aceite de la almendra, del chocolate con almendra, se fluya hacia la superficie del chocolate, pero se encuentra con una superficie fría y cristaliza, ¿no? Entonces, un chocolate malo, ¿cómo lo cacha uno? Que es opaco, no se quebra y tiene como una pelusilla en la superficie que lo hace ser más opaco, ¿no? Claro, el chocolate Nicolo, todos esos chocolates Fruna, ¿fija? Si en el Alto Las Condes no creo que vendan Fruna, ¿cierto? Bueno, y quinto, mejora el snap. Esperen, el snap es cuando uno abre la barra de chocolate y lo quebra. Y snap es el sonido, snaps, el sonido al quebrarse la barra de chocolate. ¿Ya? Eso lo mide un aparato, ¿eh? Un aparato en que se coloca la barra de chocolate y el aparato tensiona la barra de chocolate hasta que se quiebre. Suena. Esto también lo mide el evaluador sensorial. Pesca trozo de chocolate y le escucha el snap o lo quiebra en los dientes. El snap que hace el chocolate, el sonido al quebrarse. Ese es un atributo muy deseado
en el control de calidad por evaluadores sensoriales, porque es criterio de calidad, porque a uno no le gusta ese chocolate que se dobla, es como pastoso, ¿sí? Los Nicolos, ¿sí? El chocolate muy pastoso, que no es cristalino, no suena al quebrarse, bajo criterio de baja calidad. Esto está en relación con la manteca de cacao, que ha sufrido el proceso de temperado. Si no ha sufrido el temperado, no tiene esta sensación. Da la sensación de crocancia al masticar. Ya. Pregunta porque voy a ir terminando ya. ¿Qué es que hay? Ya. Respecto a la prueba, los que no escucharon, quedamos de acuerdo entre quienes llegamos a la hora de la clase y no los que llegan atrasados, que pesamos. Bueno, que el próximo jueves yo les voy a subir la prueba de almidones. Son 6 preguntas de almidones para el próximo jueves a las 6 de la tarde. Va a estar abierta la prueba hasta las 24 horas. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? Sí, profe, yo tengo una pregunta, Sí. pero es con respecto a la prueba anterior, a la segunda prueba de espumas, ¿Ya? que no sé si seré la única, pero en un virtual todavía me sale sin calificar. Y- Esa era mi pregunta. ya. Pero, ¿y cuál es su apellido? No lo tengo acá. Fredes. Fredes. Sí. Ya voy a revisar Fredes. ¿Ya? Pero descuide, yo al final, igual cuando publique la tabla Excel de notas, veo todos esos casos. ¿Por qué falta nota y todo? Si falta nota, le coloco un 1 nomás. Mentira. Ahí vemos. ¿Ah? Ya, profe, gracias. Siempre conversamos. ¿Ah? Siempre de acuerdo. ¿Ah? Fredes. Ya, Gracias, profe. ya que estén bien. Voy a ir cerrando entonces.